Qué bueno que ya está aquí también Viviana. Esperamos que también se conecte Berta. Muy bien. Vamos a ver. Gracias, Brenda, por tu propuesta. En la propuesta que nos haces, Brenda, hay dos partes. Hay dos oraciones, pero la conclusión debe tener solamente una. Entonces voy a hacer una ligera modificación para que toda tu propuesta quede en una sola frase, ¿eh? Ya está en una sola frase. Y Tonancy también nos hace otra propuesta. Aquí se alcanza a ver. Ahorita están en la pantalla las dos propuestas de conclusión. Estas mismas las pueden ver en la conversación escrita. Y quienes puedan, les sugiero que las comparen. Lean estas dos propuestas y compárenlas. ¿Se parecen? ¿Dicen lo mismo? Ángel Alfonso dice que la concentración le abandonó. No te preocupes, Ángel Alfonso, poco a poco. Pero mientras, eh, te propongo que entonces te unas a la comparación entre las dos propuestas que podemos leer. Ramón, abriste tu micrófono. Adelante, ¿quieres comentar? Buenas noches, yo retocando el tema, disculpe, ahorita me perdí, ahora sí, se me fue el internet, ahorita ya agarró. Pues encuentro ahora sí, diferencia en el que el segundo es más presentable, ¿no? Tiene argumentos más favorables como a que te llamen a que te den como a entender, que te quede claro el punto que el internet está favoreciendo a que nosotros podamos, aprender más, a tener libros más cerca que una biblioteca, ¿no? Ujú. Entonces, pues hay mucha diferencia, ¿no? Entonces el de arriba es como más sencillo, se puede entender, ¿no? Que no tiene palabras que te convenzan, como el segundo. Pues vamos a analizarlos. Fijémonos en el primero, en los verbos que utiliza. Ha facilitado es el primer verbo. Aquí está. Ha facilitado. Búsqueda. No, búsqueda es sustantivo. Y estamos verbos. Ha facilitado, favorece. Son dos verbos. Ha facilitado y favorece. Y en la segunda propuesta, vamos a ver los verbos. Llegue, ofrece,
Esto está interesante, aunque no es verbo, pero ya volvió a aparecer el sustantivo la búsqueda. Muy bien. Y entonces fíjense, así como Ramón lo ha indicado, son diferentes. Pero, ¿acaso no están diciendo lo mismo? Sí, sí, te quieren dar a entender lo mismo. Y entonces, ya se están dando cuenta ustedes de algo maravilloso que sucede cuando alguien piensa con lógica y argumenta con lógica. Fíjense bien, las palabras pueden ser distintas, pero el concepto es el mismo. Ustedes en el módulo 4 lo vieron así. La forma del texto puede ser distinta. Alguno hasta puede parecer más sencillo o más complejo, etcétera. La forma es diferente, pero el fondo es el mismo. Y esto quiere decir que cada persona puede expresar en formas diferentes la misma idea, el mismo contenido. Esto mismo se puede decir así. Cuando muchas personas utilizan bien su lógica atendiendo a las premisas, pueden llegar al mismo punto verdadero, al mismo contenido certero, aunque sea con formas distintas. ¿Cómo ven? ¿A poco no es fascinante esto? Ah, bueno, díganme ustedes, a ver, ¿se copiaron? Tonancy y Brenda, ¿se copiaron? No, ¿verdad? Pues por supuesto que no. Cada quien lo expresó en su forma, pero el significado es el mismo. Lo hicieron bastante bien. Les voy a presentar ahora las conclusiones que hicieron compañeros de otros grupos sobre estas mismas premisas. Están un poco más abajo. Ahí están. Léanlos, por favor. ¿Están diciendo lo mismo que Tonancy y Brenda? Vamos a levantar tantito esto para comparar. Este es de Tonancy. Este es de un compañero o compañera de otro grupo. ¿Están diciendo lo mismo? Ahí, ahí está. El contenido es el mismo. La forma, las palabras, la redacción es diferente. Ustedes no le copiaron a los compañeros de los otros grupos.
pero utilizaron correctamente su lógica. Ellos y ustedes han logrado formular una conclusión integrando 5 premisas. Algo que parece así como que muy complicado, ¿no? Costó trabajo, pero lo lograron y lo hicieron bastante bien. Vean estas otras 2 conclusiones. Dicen lo mismo. Si nosotros redujéramos aquí... Ay, no. A ver, ya me equivoqué. Ya les puse otra acá. Aquí está. Vamos a reducir. Solo para tener como panorama. Fíjense que podríamos decir ay, que la integración de estas 5 premisas puede tener diferentes formas de expresión, pero tienen el mismo contenido lógico. Dice Tonanzi por escrito. Las premisas hacen llegar a una misma conclusión que las personas pueden expresar tal vez de forma distinta, pero siempre se llega a la misma conclusión. Gracias, Tonanzi, por indicar esto. ¿Les está gustando el juego de armar argumentos? Porque vamos a otra. Vamos con estas 2. Pero ya sé, para no borrarles, nada más las bajamos un poquito. Aquí solo hay 2 premisas. Les pregunto, ¿tiene elementos comunes? ¿Hay entre las 2 términos comunes? Gracias, Tonanzi. Gracias, Ángela Alfonso. Efectivamente, han identificado ustedes los términos comunes, materiales de lectura. Los términos comunes, cuando los dejamos de lado, ya no aparecen en la conclusión. Bien visto, Brenda. Por lo tanto, ahora el desafío es integrar todo lo que no sean estos elementos. Es decir, todo lo que quedó de las premisas. Lo puse así en verde para que no se notara. Y que entonces ustedes pudieran proponer la integración de esas 2 premisas en una conclusión. Por favor, escríbanlo en la conversación.
¿Cómo podrá quedar una conclusión que integre estas dos premisas? Va a ser muy interesante leer sus propuestas. Ya aquí hay una propuesta. Muchas gracias, Brenda. Voy a ponerla aquí. Hoy, ¿qué pasó? No, hice algo mal. Ahora sí. Don Nancy también nos da otra propuesta. Vamos a tomarla de aquí. Ahí están dos propuestas. Y gracias a ambas podemos ver eh, la forma, el contenido. Y bueno, aquí de esta segunda solamente hay que recordar que el factor común o el término común no debe aparecer. Y entonces más o menos quedaría así. Así como lo están viendo ahorita. Ambas conclusiones son lógicamente correctas. Ambas conclusiones están tomando en cuenta lo que quedó de las premisas. Ambas conclusiones tienen el mismo contenido, aunque la forma sea distinta. ¿Cómo ven? Qué sorprendente, ¿no? Vamos a ver lo que sus compañeros de otros grupos estuvieron aportando.
Vean ustedes, estas dos conclusiones que están acá, que fueron las que aportaron los de otros grupos, tienen el mismo contenido que las que acaban de aportar Don Nancy y Brenda. ¿Tienen el mismo contenido? Ya ves, Don Nancy, tú ponías que solo pudiste llegar a esa conclusión. Pues es que llegaste a la conclusión de vida. Llegaste a la mera conclusión. Tiene el mismo contenido. Utilizaste la lógica para integrar las premisas. ¿Qué les parece? Está interesante, ¿no? Bueno, pues de este modo es como ustedes podrán hacer los tres argumentos que se piden para la actividad integradora 2. Les voy a presentar. Ah, eh, Antes de que les presente, Ángel Alfonso está preguntando algo. Él pensó que la palabra diversificación no se ocupaba y entonces ya no entendió muy bien. Vamos a ver, la palabra diversificación está dentro de los términos comunes. Aquí aparece la palabra diversificación, pero aparece también en la segunda premisa. A ver, Ángel Alfonso, responde tú, por favor. ¿La palabra diversificación está en la segunda premisa? No. Como no está en la segunda premisa, entonces no es un término común. Y como no es un término común, entonces sí puede aparecer en la conclusión. Ujú. Los que sí son términos comunes eran materiales de lectura. Y entonces por eso e- esa idea de materiales de lectura no aparece en las conclusiones. Aquí Tonanzi la había incluido, pero podíamos quitarla y ya quedó una conclusión muy bien hecha. Ujú. ¿Cómo ves, Ángel Alfonso? Sí quedó un poco más clara la, el método para hacer esto. Muy bien, qué bueno que sí. Y entonces les decía, con este método es que ustedes van a poder hacer los tres argumentos que se piden para la actividad integradora 2. Y les muestro ahora este trabajo. Fíjense que de vez en cuando hay trabajos que están muy bien hechos o que tienen algún aspecto que eh, yo veo que puede ser muy útil para mostrarlo como ejemplo para ustedes. Y cuando hay este tipo de trabajos, le pregunto por escrito al autor o autora si me da permiso de conservarlo y mostrarlo. Y solo cuando su compañero o compañera me da permiso de conservarlo y de mostrarlo, entonces así lo hago, como es este el caso. Conservé este trabajo para mostrarlo a ustedes y que entonces pudiera servir como idea, no para plagiar, sino para darnos cuenta de qué es lo que nos piden. Fíjense que aquí su
compañera o compañero, ¿qué era? Allison, pues es compañera. Su compañera reflexionó y apuntó su reflexión. No se pide que anoten o que escriban su reflexión. La instrucción dice solamente reflexionar. Lo que es bien importante, lo que sí se debe hacer, es poner tres argumentos. Aquí están viendo uno, y ahorita lo vemos con más detenimiento. Dos, tres. Tres argumentos, porque con esos tres argumentos se tiene que escribir un texto argumentativo. Es decir, con cada uno de esos argumentos vamos a desarrollar nuestra propia idea, no la de los demás, no plagiada, y menos la del chat GPT, que por cierto, se nota cuando alguien hace sus tareas con inteligencia artificial, que mal hechas quedan. En cambio, cuando ustedes redactan, se nota. Y bueno, uno agradece más cuando hacen los trabajos bien. Pero quiero enseñarles este detalle. Cada uno de los argumentos tiene más de dos premisas. En este caso, el primer argumento tiene tres premisas y su compañera hizo el esfuerzo para hacer una conclusión lógica. Ahorita ya no nos da tiempo para ver con rigor si fue una conclusión bien lógica o si más o menos así. No nos da tiempo y por eso no lo haremos ahorita. Pero sí queda claro que los argumentos deben tener dos premisas o más. Por lo menos dos premisas. Y esas dos premisas, al ser integradas, van a resultar en la conclusión. ¿Se dan cuenta? Solo así es posible hacer los silogismos. Solo con dos premisas o más. Y ya. Luego desarrolla esas ideas, las ideas que puso en los argumentos, y pone las fuentes. Pero aquí hay un detallito. Si ustedes miran con atención, descubrirán que su compañera sí atendió a la instrucción de poner tres fuentes distintas del artículo que ya se proveía en la plataforma. Tres fuentes que no sean el artículo que nos pidieron leer. ¿Se entiende? Un poquito antes puso el enlace a su audio y es muy probable que todavía siga estando activo, pero no lo vamos a ver ahorita. Muy bien. Queda un poco más clara la estructura de la actividad integradora 2. Qué bueno, Brenda. Em, Queda claro que son tres fuentes distintas del artículo. Muy bien. Bueno, pues adelante con su trabajo. Seguramente van a encontrar cosas muy interesantes. Y les puedo decir algo, con toda certeza. Quien lee razonando, aprende de verdad. Cuesta trabajo, pero es fascinante. Les pregunto, ¿aprendieron algo hoy? Hmm. Gracias, Brenda.
Gracias, Tonancy. Gracias, Ramón. Bueno, pues quiere decir que entonces valió la pena este tiempo de viernes. Eh, la broma de Ángel Alfonso, bueno, pasa. Y el comentario de Brenda. Aprendí más a detalle a realizar una premisa y su conclusión. Ujú. Em, Esto es lo maravilloso. Y esto es lo que sí se nota en los trabajos. Porque déjenme decirles, si alguien realizara sus actividades con inteligencia artificial, pues también se nota, sobre todo en los siguientes trabajos. Yo espero que esto les ayude para seguir caminando con solidez. Realicen sus trabajos honestamente. Y antes de irse a dormir hoy, vuelvan a abrazar a su familia. Vuelvan a abrazar a quienes están con ustedes. Que se note que sí vale la pena estar en Prepa en línea. ¿Sale? El próximo lunes tempranito estaré publicándoles el enlace para la guía de sesión, perdón, la guía de inicio de semana. Esa les va a ayudar mucho, sobre todo porque en la siguiente semana se vuelve un poco eh, más interesante eh, la dinámica de trabajo. Ya lo verán. Por lo pronto, que pasen muy buena noche. Hasta luego. Agradezco mucho a quienes están ahora presentes en este segundo espacio abierto del módulo 5, donde vemos la argumentación. Se trata de aprender a argumentar para construir. Algo de esto mencionamos en la sesión guía de inicio de semana, que yo invito a que vean, eh, aunque sea sábado o domingo, cuando estén un poco más libres de tiempo, em, para que podamos ir caminando juntos en un ejercicio educativo profundo. Vean esa sesión guía de inicio de semana. Y ahora, teniendo como paisaje este panorama precioso de José María Velasco, que nos invita a la libertad, eh, vamos a trabajar así en esta sesión. De manera que lo primero es atender sus preguntas y comentarios. Por favor, cuéntenme qué han encontrado, qué preguntas tienen, eh, algún comentario en relación con los recursos de la semana o la sesión de nuestra asesora en didáctica, ya no es disciplinar, creo que es cognitiva o alguna cosa así. Bueno, ustedes tienen la palabra. Em, Brenda, em, atendiendo a la pregunta que haces por escrito, em, cuando una actividad se presenta con plagio, este ya no se puede volver a enviar. Y cuando una actividad no tiene plagio, pero quedó un poco baja en las calificaciones, sí se puede volver a enviar, así como
perdón, después del aviso que estás haciendo ahorita, así tan oportuno en el tiempo. De manera que no hay problema. Ahorita podrías intentarlo siempre y cuando sea con absoluta honestidad. Y bueno, ya si tienes alguna pregunta de cómo hacerlo, pues me podrás decir, me podrás preguntar. Creo que revolví un poco la respuesta. No sé si fui claro, Brenda. Bueno, agradezco tu asentimiento por escrito. Muy bien. En relación con los recursos, ¿se entendieron todos los contenidos? Gracias, Ángel Alfonso, por tu respuesta afirmativa por escrito. Gracias, Brenda, que también asientes, respondes que sí. Y entonces, bueno, pues si haces la actividad con base a los recursos, vas a aprovechar mucho. Gracias, Viviana. Igualmente lo digo, si la actividad fue hecha con base en los recursos, pues entonces aprovechan mucho y aprenden cómo hacer, por ejemplo, los silogismos o argumentos. Muy bien, qué bueno. Oigan, y les pregunto, en relación con la sesión de nuestra asesora en didáctica disciplinar, nuestra asesora que se llama Mayra, ¿ya vieron la sesión? Buenas noches, sí, asesor. Ayer yo estuve presente con ella y estuvo muy interesante y muy bueno el tema de las adicciones y cómo aprender a controlar las emociones. Ah, bueno. Entonces, Ramón, creo que te estás refiriendo a nuestra tutora. Nuestra tutora es quien nos orienta en estos temas de adicciones, salud, eh, orientación vocacional, este tipo de cosas es nuestra tutora. Pero además hay otra persona que trabaja junto con nosotros y es nuestra asesora en didáctica. Y te digo, creo que es didáctica eh, cognitiva o algo así. Ah, sí, ya la entendí, es la de los martes. Esta es de los martes y el horario es de 4:30 de la tarde. No, ¿qué cree que no, ahora no pude entrar el martes, pero ahora sí estoy haciendo tiempo para poderla ver y pues, más seguro ahora me doy el tiempo para ponerle atención y poder estudiar ese tema que se vieron ahora sí el martes ahí. Gracias, Ramón. Bueno, pues es bueno hacerse el tiempo. Ya ustedes verán, precisamente es nuestra asesora quien nos da la sesión los martes. Ángel Alfonso, vi que abriste tu micrófono. ¿Tú quieres comentar algo? Ah, muy bien. Nos dices que hasta mañana a la vez. Muy bien, muy bien. Bueno, em, vamos a generar más preguntas ahorita. Y por lo mismo, quisiera recordarles, nada más viendo esta diapositiva, cuál fue el contenido que trabajamos en la sesión pasada. Ustedes ven la diferencia entre afirmar, opinar y argumentar. Decíamos también que la tesis de un autor es la frase que expresa su postura. Podríamos decir, la tesis es la conclusión de un argumento. Otra manera de decir esto mismo es que la tesis es el juicio conclusivo. Es lo que el autor afirma en pocas palabras.
O, dicho también así, es la afirmación que el autor, perdón, es la afirmación que sintetiza el argumento del autor. Esto es la tesis. Esto es lo que se pedía que identificáramos en la actividad integradora 1. Todos lo identificaron, tuvieron alguna dificultad para hacerlo. Por favor, cuéntenme. Una manita con pulgar así, sí, sí pudieron identificar la tesis de Octavio Paz. Gracias, Brenda. ¿Quién es más? ¿Quién es más? Gracias, Ramón. Gracias, Tonancy. Gracias, Ángela Alfonso. Muy bien. Si hubiera alguna pregunta, bueno, pues eh, levantan la mano y me indican su pregunta. Quisiera que mientras hay más preguntas, revisáramos esto, que son silogismos. Fíjense cómo están armados y vamos a irlos eh, trabajando ahorita como calentamiento para la argumentación de ustedes. Leo yo la primera premisa. Todo círculo es redondo. Esto es un juicio, porque el verbo nos está indicando lo que algo es. Como es un juicio, entonces sí funciona como premisa. La segunda frase también es un juicio, lo podemos ver en el verbo. Nos está indicando lo que algo es. Por lo tanto, también es una premisa. Ahora, entre estas dos premisas se nota un término que tienen en común, un término que comparten. Cuando dos juicios tienen un término común, entonces se pueden integrar. Y la integración lógica de dos premisas es lo que se llama conclusión. Pero fíjense cómo se arma la conclusión eh, en este caso. Tengo que adelantarles. Hay varias maneras de integrar dos premisas. Son maneras o modos del silogismo. Ustedes podrán investigar en la red cuántos modos existen del silogismo. Ustedes lo investigan. Pero este que les estoy presentando es uno. Y este uno es el que vamos a estar practicando durante todo el mes. Por lo menos para aprender bien uno. Pero hay más modos del silogismo. Bueno, pues resulta que para poder hacer la integración en una conclusión, lo primero es identificar de la premisa cuál es el término común. Decimos, el término común es el que tienen las dos premisas. Una vez que lo identificamos, vamos a dejar de lado el término común. No lo vamos a tomar en cuenta. Y vamos a sumar los elementos que hayan quedado. En este caso, podríamos decirlo así, vamos a integrar lo que está en blanco. Claro, se integra de una manera lógica. Y entonces, si nosotros vemos que aquí lo que queda en blanco son las palabras todo círculo es, ningún triángulo es. Razonando podríamos afirmar que, por lo tanto, todo círculo
Esa es la primera premisa. No es, esto es lo que indica la negación de aquí, no es triángulo. Ujú. Y entonces ya uno ve, si comprende esta afirmación, es muy lógico afirmar que todo círculo no es triángulo. O también lo podemos decir así en nuestro español, que afortunadamente es vasto. Podremos decir, ningún círculo es triángulo. Se puede decir así. Ahorita, para seguir con un poco de rigor el orden de los términos, primero decimos todo círculo y luego, en relación con el triángulo, pues hacemos la negación. Todo círculo no es triángulo. ¿Se ve? Hasta aquí. Por favor, una manita con pulgar arriba si se entendió más o menos, por lo menos, más o menos, este primer ejemplo. Gracias, Brenda. Gracias, Tonancy. Gracias, Ramón. Gracias, Ángel Alfonso. Y gracias, Viviana. Qué bueno. Bueno, esto mismo lo vamos a hacer en el segundo ejemplo. Leo yo la primera premisa. Todo hombre es educable. La segunda premisa. Todo francés es hombre. Ya ustedes ven que aquí están señalados los términos comunes. Y entonces esos términos comunes los vamos a hacer de lado. Y lo que nos queda es todo es educable y todo francés es. La conclusión, integrando esos elementos, puede quedar así. Por lo tanto, todo francés es educable. Si nosotros leemos con atención estas dos premisas, ya podríamos estar infiriendo la conclusión. Todo hombre es educable. Todo francés es hombre. Por lo tanto, todo francés es educable. ¿Se entiende qué significa la palabra educable? Por favor, pongan por escrito qué significa educable. Todos, escriban, por favor, qué significa educable. Gracias, Ángel Alfonso, por tu respuesta. Gracias, Tonancy, por tu respuesta. Gracias, Brenda, por tu respuesta. Ya ustedes pueden ver, leyendo sus respuestas, que están indicando el mismo significado. Aquí están también Viviana y, bueno, Ramón, no entendí bien. Lo que preguntamos es exactamente la definición de educable. ¿Qué significa educable? Y como dicen Viviana y los demás, es alguien que tiene la
capacidad de ser educado, alguien a quien se le puede enseñar. Muy bien, bueno, vamos a seguir armando argumentos. Pero ahora fíjense, ya son argumentos que tienen la temática del artículo que necesitamos leer para realizar la actividad integradora 2. Agradezco a Ramón que nos pone: educable es el que puede recibir educación. Bien dicho. Bueno, y entonces, vean ustedes que cada frase que está allí es un juicio y por lo tanto sí puede funcionar como premisa. Pueden ver ustedes que hay en la pantalla 4 premisas. Ahora aparecen, si yo me acordaba que eran 5. Así es. 5 premisas. Y todas se pueden integrar de una manera lógica. Aquí están señaladas ya algunas palabras o términos que son comunes entre las 5. Vamos a irlas identificando. La primera premisa dice: el Internet llega a las personas que no pueden ir a una biblioteca. La segunda premisa: por favor, Ramón Eduardo, ¿podrías leerla? Adelante, Ramón, por favor, abre tu micrófono y lee esa primera premisa, esa segunda premisa. Buenas noches. Disculpe, claro que sí. Sí, El Internet nos acerca a más libros de textos que las mismas bibliotecas físicas. muy bien, gracias, Ramón. Se entiende la idea, ¿verdad? Muy bien. Ahora, entre la primera premisa y la segunda premisa, ¿cuáles son los términos comunes? ¿Tú podrías mencionarlos, Ramón, por favor? Gracias, Alfonso, por escribirlo. Buenas noches. Se puede entender que la 2 está certificando que por gracias al Internet tenemos más posibilidad, entonces está afirmando Correcto, que la uno. sí. ¿Y cuáles son los términos comunes entre la 1 y la 2? No lo escuché, ¿me puede otra vez preguntar, perdón? Sí, con gusto. ¿Cuáles son los términos comunes entre la 1 y la 2? Gracias, Brenda, por tu respuesta. Adelante, Ramón. Sería el Internet y la biblioteca. Perfecto. Muy bien. Ahí están identificadas ya 2 palabras, 2 conceptos, 2 términos que están en la primera premisa y en la segunda premisa. Ahora vamos a leer la tercera premisa. Viviana había levantado la mano. ¿Quieres abrir tu micrófono, Viviana, por favor? Sí, asesor. Dice, las herramientas en línea facilitan la búsqueda de libros y artículos a cualquier persona en cualquier parte del mundo. Muchas gracias. ¿Cómo ves? ¿Se entiende esa premisa? ¿Se entiende lo que dice? Sí,
Muy bien. Ahora tú misma, por favor, nos puedes decir qué elementos, qué términos tienen en común la primera premisa y la tercera premisa. Las palabras que tienen en común Sí, sería personas y sí. libros. Bueno, encontraste muy bien que entre la primera y la tercera lo que se repite es persona. Ese es un término común. Y luego entre la segunda y la tercera encontraste que se repiten libros. Eso está muy bien. Y entonces ya identificaste los términos comunes que hay entre la primera, la segunda y la tercera. Ahora, vamos a seguir en nuestra indagación. Eh, por favor, Ángel Alfonso, ¿podrías leer la cuarta premisa? Buenas noches. Buenas El noches. Internet es una herramienta que facilita la lectura y el aprendizaje por muchos medios posibles. Muchas gracias. ¿Se entiende la idea? Sí. Sí, perfecto, muy bien. Ahora, tú mismo, por favor, comparando esta cuarta premisa con la primera, la segunda y la tercera, ¿cuáles son los términos comunes que se encuentran? Internet, herramientas y facilita. Perfecto, muy bien. Em, Esto ya ven ustedes que no está tan complicado. Em, y vamos ahora a integrar una quinta premisa. Por favor, Tonancy, ¿puedes leer la quinta premisa? Buenas noches. Buenas El noches. Internet, el Internet ha logrado lo que por años se ha intentado, que el conocimiento sea accesible para cualquier persona. Muchas gracias. ¿Se entiende la idea, Tonancy? ¿Sí? Muy bien. Ahora tú misma, ¿qué términos comunes hay entre la quinta premisa y las cuatro anteriores? El Internet y personas. Muy bien. Y entonces fíjense, ya de toda esta colección de 5 premisas, identificamos los términos comunes. ¿Para qué nos sirvió identificarlos? Ah, pues para hacerlos a un ladito y para quedarnos con la otra parte de las premisas. Porque esa otra parte de la premisa es la que vamos a integrar. Y entonces se presenta un desafío interesante. Hay muchas palabras en blanco y todas esas las tenemos que utilizar para construir un juicio lógico, una afirmación lógica. Vamos a ver, cada quien tómese un tiempo eh, para integrar en una sola frase todo lo que está en blanco. Les recomiendo que la escriban para que, ya que les suene lógico y claro lo que esté diciendo, lo escriban en la conversación. Yo me voy a callar para que ustedes puedan trabajar en silencio.
mientras ustedes siguen redactando la posible conclusión que integre las 5 premisas, mientras ustedes lo están haciendo, les propongo que yo voy a detener esta sección de la sesión eh, y en 4 minutos nos volvemos a conectar desde el mismo enlace, mientras ustedes siguen trabajando.